Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me pueden escuchar bien? Sí, profe, se escucha. Buenas Bueno, tardes. bárbaro. Bueno, perfecto. En la clase de hoy vamos a comenzar a desarrollar la temática vinculada con ciertas causas de justificación, fundamentalmente las previstas en el inciso 3 y en el inciso 4 de nuestro Código Penal. Para contextualizar adecuadamente la ubicación sistemática del tema que nos convoca, una vez más, me parece importante recordar que la definición y el concepto de delito exige un comportamiento típico, antijurídico y culpable. Esto denota que el hecho tiene que tener una ilicitud, un carácter antijurídico, y que el responsable por ese hecho antijurídico tiene que ser una persona declarada culpable. El yerro que es muy común en el que se incurra cuando se comienza a estudiar el ámbito del derecho penal es entender la antijuridicidad en un sentido limitado o restringido, es decir, circunscrita a lo penalmente relevante. Y es fundamental comprender que el elemento antijuridicidad, el nivel analítico de la teoría del delito, de la antijuridicidad, es un estrato valorativo abarcativo de la totalidad del ordenamiento jurídico. Es decir, una vez constatado un comportamiento activo o omisivo y una vez constatado que ese comportamiento en principio es típico porque adquiere los elementos de la tipicidad objetiva y subjetiva, se ingresa en este siguiente nivel de la antijuridicidad. Pero la valoración en este aspecto excede el marco estricto del derecho penal. Es una valoración que debe hacerse desde una perspectiva integral y global de todo el orden jurídico. Y fundamentalmente esta característica de la antijuridicidad se ve de manera muy palmaria y muy clara en las causas de justificación que vamos a mencionar en el día de hoy. Fundamentalmente, el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber, de una autoridad o de un cargo, que son las causales específicamente previstas en el inciso 4 del artículo 34 del Código Penal argentino. Voy a dar lectura de ese inciso para situarnos adecuadamente. El inciso 4 del artículo 34 establece que no son punibles el que obrare en cumplimiento de un deber en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Esto último, ejercicio de una autoridad o cargo, la jurisprudencia y la doctrina reconocen que ese ejercicio de autoridad de cargo puede provenir de una función pública o incluso también de una función privada, en tanto y en cuanto ese ejercicio de autoridad o cargo esté obviamente reconocido legalmente. Pero no lo tenemos que comprender de un modo limitado a la actividad o a la función pública. Alguien puede estar actuando jurídicamente amparado en la causa de justificación del ejercicio de una autoridad o de un cargo de carácter privado, en la medida en que el derecho que está ejerciendo a través de ese cargo esté legalmente reconocido.
La gran discusión, si se quiere, que se ha dado en la jurisprudencia y fundamentalmente en la doctrina sobre el ejercicio de estas causas de justificación reconocidas en el inciso cuarto, es que cierto sector de la doctrina propone que alguna de ellas, más que causas de justificación, podrían ser entendidas como causas de atipicidad conglobante. Con el concepto ustedes se estarán dando cuenta que me estoy refiriendo a la postura del doctor Zaffaroni y de sus discípulos o seguidores, quienes tienen una concepción de la tipicidad que, como ustedes ya saben, incorpora el concepto de tipicidad conglobante, que es entendido como un juicio de valor que tiene que ver con la antinormatividad. Cuando, como en este caso, una fuente del derecho reconoce la posibilidad de ejercer un derecho, una autoridad o un cargo, para Zaffaroni podrían ser algunos de ellos casos de atipicidad conglobante, porque no habría conflictividad normativa, en lugar de ser considerados causas de justificación propiamente dichas. Lo cierto es que lo importante para mí es que ustedes tengan claro que la antijuridicidad es un concepto valorativo integral o global de todo el orden jurídico y que las fuentes de las cuales pueden provenir algunas de las causas de justificación de este inciso pueden estar reguladas, por ejemplo, en el Código Civil. Vamos a dar un caso que puede ser real o habitual, como es el ejercicio del derecho de retención. Si una persona retiene bienes que pertenecen a otra y se niega a restituírselos, y uno se limita a hacer un análisis de la tipicidad, ese hecho podría dar lugar a entender que se podría estar cometiendo el delito de retención indebida. Ahora bien, si ese hecho se contextualiza de un modo tal que quien ejerce la retención es el dueño de un hostel, de un hotel en el que se alojaron los pasajeros, dueños de esas pertenencias, quienes pretenden retirarse sin pagar o abonar la deuda por su alojamiento, entonces ahí esa contextualización nos permitiría valorar si acaso la conducta del hotelero no estaría amparada por el ejercicio de un derecho que es el reconocido derecho de retención previsto en el Código Civil argentino. Existen también otros casos que algunos autores refieren también como de ejercicio de un derecho, que tiene que ver con las defensas mecánicas predispuestas o las ofendículas, que son aquellas circunstancias en las cuales el titular de una vivienda, por cuestiones de seguridad, pone rejas o pone alambrados de púa, y alguien que pretenda ingresar sin el consentimiento del titular termina lesionado por esas defensas mecánicas predispuestas u ofendículas. En esos casos, también podría entenderse amparado el titular de la vivienda en una causa de justificación como es el ejercicio
del derecho, de titular de esa vivienda. Es importante tener claro que esos derechos, esos cargos o esos deberes tienen que estar reconocidos legalmente para poder estar amparados en los términos de una causa de justificación. Más interesante, entiendo yo, resulta el análisis del inciso 3 del artículo 34 del Código Penal argentino, que se vincula con una de las causas de justificación más importantes, como es el estado de necesidad. El estado de necesidad, que en este caso es estado de necesidad justificante, porque vamos a hacer referencia a una causa de justificación. Existe también el estado de necesidad exculpante, que a diferencia del anterior no excluye la antijuridicidad, sino que es una causal de inculpabilidad, es decir, que puede excluir la culpabilidad. Concretamente, el artículo 34, inciso tercero, que regula el estado de necesidad justificante, establece que no son punibles el que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño. Lo repito. El que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño. Sobre este tema, varias son las aristas que tenemos que analizar. Como premisa inicial y principal, en esta causa de justificación, lo que resulta preponderante es el interés, la ponderación de intereses en juego. La ponderación de intereses. Porque fíjense que el artículo reconoce dos cuestiones. Que alguien causa un mal y que evita otro mal mayor. Esa situación permite advertir una colisión de intereses. Y el legislador autoriza a ampararse en una causa de justificación como esta porque prioriza el interés preponderante de los dos en juego. Es decir, cuando uno causa un mal de menor envergadura del que está evitando. Pero tiene que existir un contexto para que esto pueda tener una operatividad y ser admisible. Y ese contexto está dado por el estado de necesidad. Cuando se entiende que un sujeto está frente a un estado de necesidad, cuando el sujeto no dispone de otro medio menos lesivo o menos ofensivo para evitar el mal inminente. Es decir, se trabaja con un concepto de inevitabilidad del mal. Prácticamente el sujeto no tiene otra alternativa, no tiene otra opción más que la de provocar esa afectación a un interés ajeno para evitar la lesión más grave que es inminente. Esa situación es la que se define como un estado de necesidad. El límite está dado justamente por lo que les venía mencionando, por la ponderación entre el mal evitado y el mal causado. El mal evitado tiene que ser mayor
que el mal causado. Si hay una equivalencia de males o si el mal causado es mayor al mal evitado, no va a ser operativa una causa de justificación. En todo caso, se analizará si es admisible considerarlo bajo la forma de un estado de necesidad exculpante, pero no quedará excluida la antijuridicidad y por lo tanto, habrá ilícito penal, habrá injusto penal. Por eso es tan importante, tan relevante, tan trascendente la ponderación de males. Sí, me pidan que repita, ¿cómo no? El límite para poder establecer si un caso es admisible como estado de necesidad viene dado por la ponderación de males, por la ponderación entre el mal evitado y el mal causado. Cuando el mal evitado es más grave, es mayor que el mal causado, estaremos dentro de una causa de justificación, dentro del estado de necesidad justificante. Ahora, si ese mal que se evita es de menor gravedad al mal que se causa o es de análoga o equivalente valoración, entonces no será admisible un estado de necesidad justificante y en todo caso, de acuerdo a las circunstancias, habrá que evaluar si se admite como estado de necesidad exculpante. Pero en este último caso existirá injusto penal, existirá ilícito penal, porque no habrá causa de justificación que lo excluya. Habrá, repito, en todo caso, que evaluar si se admite un estado de necesidad exculpante. El punto que me interesa destacar es que de acuerdo a la redacción de este inciso, podemos intentar clasificar o establecer los requisitos que tienen que concurrir para que pueda admitirse la causa de justificación de un estado de necesidad justificante. En primer lugar, un estado de necesidad, que, como dije anteriormente, viene dado en aquellas circunstancias en las cuales el sujeto no dispone de otro medio, de otra alternativa menos lesiva, menos gravosa, que la de causar un mal para evitar ese otro mal mayor. En este primer requisito es importante también dejar bien claro que esa situación de necesidad frente a la cual se encuentra el sujeto puede provenir tanto de una fuerza de la naturaleza como de una conducta humana. Es decir, cuando alguien actúa coaccionado por otro o ante una situación causada por la naturaleza, como puede ser una inundación o un incendio. Incluso algunos autores también admiten que pueda provenir por circunstancias fisiológicas como puede ser el hambre o la sed. Lo cierto es que las fuentes que pueden generar o provocar ese estado de necesidad no se tienen que entender como limitadas a que provengan del comportamiento de un tercero, sino que pueden provenir tanto de la conducta humana como de la fuerza de la naturaleza o de circunstancias de la naturaleza.
En segundo lugar, el segundo requisito objetivo es ¿qué entendemos por mal? Por causar un mal, entendemos la puesta en peligro o la afectación de un bien jurídico de tercero. Ese mal tiene que estar en curso, es decir, ya desarrollándose, o inminente, que es el término que utiliza el código, inminente. La inminencia no tienen que tomarla en perspectiva cronológica, en perspectiva temporal, sino que la inminencia se la considera como la situación a cuya merced se encuentra el sujeto, es decir, cuando el peligro es seguro o altamente probable que se produzca en perjuicio de ese sujeto. Repito, no solamente tiene que o no tiene que ser considerada exclusivamente en términos de inmediatez temporal, sino que hay que entenderla como el mal a cuya merced se encuentra el sujeto y que se va a producir de manera segura, inevitable o altamente probable. Ante esta situación, el sujeto puede actuar afectando un interés jurídico ajeno, puede causar un mal. Ese mal que causa, y acá viene el tercer requisito, tiene que ser de menor gravedad que el que evita. Y acá surge también una discusión importante que tiene que ver con la valoración y la ponderación concreta de males. Por supuesto que hay circunstancias objetivas que son obvias. Si uno por salvarse la vida tiene que romper una ventana y provocar un daño, está claro la asimetría de los males entre aquel mal causado, que es evitar el riesgo concreto y probable de morir, y el mal causado, que es dañar una propiedad ajena para evitar la muerte. Pero hay circunstancias que pueden ser no tan evidentes y que, de acuerdo a la jurisprudencia y la doctrina, nuestro Código Penal exige una ponderación concreta de males. Esto es, una ponderación de acuerdo a las circunstancias específicas del caso concreto. Y en esta inteligencia hay distintos criterios que hay que tomar en consideración. Por supuesto que el primero es el que ejemplifiqué y es el más evidente, ¿no? La jerarquía de los bienes jurídicos en juego. La vida por un lado o la propiedad por el otro es uno de los criterios a considerar en este juicio de ponderación de males. El segundo criterio tiene que ver con considerar la intensidad de la afectación de esa puesta en peligro o de esa lesión del bien jurídico. La intensidad de la afectación. En tercer lugar, tomar en cuenta la proximidad del peligro que se evita. Es decir, cuán inminente era la amenaza del peligro a concretarse que se pretende evitar. Y en cuarto lugar, las circunstancias personales de los sujetos titulares de los
intereses afectados. Estos 4 criterios conforman un modo de valorar y de tomar en cuenta parámetros para la ponderación de males en el caso concreto. Si de esa ponderación de males nos surge como claro ni evidente que el mal causado es menor que el mal evitado, entonces no será admisible ese estado de necesidad como justificante, como una causa de justificación. Porque específicamente, lo voy a leer de nuevo, el inciso exige que se causare un mal por evitar otro mayor inminente. Y finalmente, el último requisito es el que surge de la última parte de la redacción, cuando el inciso nos dice a que ha sido extraño. ¿Esto qué significa? Que tiene que comprobarse la falta de provocación de ese estado de necesidad por parte del sujeto. Es decir, el sujeto no puede provocar un estado de necesidad para después pretender ampararse en esas circunstancias y causar un mal en un bien jurídico ajeno. Como dije hoy, ese estado de necesidad puede estar causado, puede provenir de un hecho o de una circunstancia de la naturaleza o de un comportamiento de un tercero. Lo que no puede es provenir de la propia conducta de quien pretende ampararse en esas circunstancias para después ejercer una supuesta causa de justificación por un estado de necesidad. Si alguien provoca ese estado de necesidad, luego no puede ampararse en esas circunstancias para pretender ejercer la causa de justificación que lo habilite a afectar o lesionar bienes jurídicos de terceros. Tiene que ser ajeno a las circunstancias que generan el estado de necesidad. Y por último, quisiera que hagamos referencia al artículo 35 del Código Penal argentino, que es un artículo que se aplica en común para todos los supuestos de causas de justificación, que tiene que ver con el exceso en el ejercicio de una causa de justificación. El artículo 35 del Código Penal establece lo siguiente: el que hubiere excedido los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia. Básicamente, ¿qué estamos advirtiendo en este artículo? Que hubo una decisión político-criminal del legislador argentino de englobar todos los casos de exceso en el ejercicio de las causas de justificación y no dejarlos impunes, sino prever su castigo con una pena equivalente a la forma culposa del delito que comete. Entonces, si alguien incurre en un exceso, por ejemplo, en un estado de necesidad o en una legítima defensa y mata a otro, se le podrá imputar homicidio culposo. Eso es lo que nos está diciendo básicamente el artículo 35 del Código Penal. Sin embargo, quisiera destacar dos cuestiones sumamente trascendentes. La primera,
Recuerden que el sistema de punibilidad de los delitos culposos en el ordenamiento jurídico penal argentino trabaja con el principio de numerus clausus. ¿Qué significa? Que solamente pueden ser castigados como delitos culposos los específicamente previstos como tales en un tipo penal de la parte especial. Y esta es una advertencia que tienen que tener muy presente, porque, por ejemplo, no existe, no está tipificado en el ordenamiento jurídico penal argentino el delito de daño culposo. Solamente está previsto el delito de daño bajo la forma dolosa. Por lo tanto, en todos aquellos casos en donde un sujeto, en exceso del ejercicio de una causa de justificación, provoca un daño, no va a tener ninguna sanción por ese exceso, habida cuenta que, en virtud del principio de legalidad, no está tipificado ni prevista la forma culposa del delito de daño. Entonces, este primer punto a tener en cuenta. Segunda cuestión. La doctrina tiende a distinguir o a diferenciar de qué modo puede darse ese exceso en el ejercicio de las causas de justificación. Y distingue dos casos. El exceso extensivo y el exceso intensivo. Repito, el exceso extensivo y el exceso intensivo. El primero, el extensivo, se da, por ejemplo, cuando la situación de necesidad ya cesó o la situación de agresión, en el caso de una legítima defensa, cesó y sin embargo el sujeto continúa ejerciendo ese acto de defensa o ese acto de causar el mal menor por evitar el mal mayor. La situación de necesidad o la situación de agresión ilegítima cesó. Sin embargo, el sujeto, al continuar ejerciendo sin ser necesaria una causa de justificación, incurre en un exceso extensivo. Y el exceso intensivo se relaciona con que, si bien la situación continúa, tanto la situación de necesidad como la situación de agresión ilegítima en el caso de una legítima defensa, si bien continúa per se, disminuyó su intensidad y por lo tanto continuar ejerciendo la causa de justificación con la misma intensidad que al principio ya empieza a resultar desproporcionado y por eso se la considera como un exceso intensivo en el ejercicio de la causa de justificación. De modo tal que tanto uno como el otro, tanto el exceso extensivo como el exceso intensivo, están alcanzados por la regulación del artículo 35 del Código Penal, que reconduce a la forma culposa en el caso de los delitos que así estén previstos en nuestro Código Penal. No sé si alguno tiene alguna duda en relación a lo que dije hasta acá y quiere formularme alguna pregunta. Yo le quería preguntar, profesor, en relación a las causales de justificación, si tienen un aspecto subjetivo, porque, bueno, ahora hablando de los requisitos, estaba el que hacía referencia a la situación personal, los sujetos, ¿no? Las circunstancias. Sí, tiene que tener, digamos, la opinión mayoritaria afirma que tiene que contener un aspecto subjetivo, fundamentalmente dado por el conocimiento de las circunstancias
objetivas a partir de las cuales ese sujeto actúa en consecuencia. Es decir, en el caso de un estado de necesidad, el sujeto tiene que advertir y conocer que hay una situación de necesidad que amenaza o pone en riesgo de manera inminente un determinado bien jurídico, y frente a esas circunstancias, subjetivamente actúa causando un mal de menor entidad para evitar aquel otro mal mayor. Es una carga subjetiva en el momento de ejercer la causa de justificación. Es más, esto es hasta tal punto así que una de las grandes discusiones que se ha dado en lo que se denomina la teoría del error tiene que ver con la discusión sobre cómo se solucionan los casos en donde un sujeto actúa con un error en los presupuestos objetivos de una causa de justificación. Es decir, cómo se soluciona el caso cuando alguien erróneamente interpreta o erróneamente cree estar siendo víctima de una agresión ilegítima. Entonces, reacciona agrediendo a otro, creyendo que se está defendiendo, cuando en realidad está atacando porque esa situación previa de agresión ilegítima como tal no existió. Este ejemplo que te menciono permite poner en evidencia la necesidad de que sí exista un contenido subjetivo en el momento de ejercer una causa de justificación. Sí, yo lo entiendo. Lo que me pareció entender en el libro de Zaffaroni es que como que dejara de lado los aspectos subjetivos, pero quizás lo interpreté mal. Porque... No, no lo interpretaste mal, porque en ese sentido él adopta una postura, si se quiere, más amplia, en tanto en cuanto entiende que si una persona actúa en estado de necesidad, desconociendo que está en estado de necesidad, igualmente al existir esa circunstancia objetiva debería admitirse que está actuando bajo una causa de justificación. Claro, después se contradice, no quiero decir que se contradice, pero en este caso, el ejemplo que usted dio recién, es como que termina siendo, digamos, desfavorecido, ¿no? El autor si se está equivocando, ¿no? Al defenderse, no tendría causa de justificación, ¿no? Y, no sé si me explico. Habla tranquila que te estoy escuchando. Habla tranquila. No, digo, al no tener en cuenta los Ahora, aspectos decime cómo es tu nombre, que así te ubico porque no sé con quién estoy hablando. Josefina, ahí me pongo Bien. la cámara. Dale. No, decía que si no se tienen en cuenta los aspectos subjetivos, porque como dice Zaffaroni, ¿no? Para no tener que el autor tenga ¿no? que probar que está reaccionando porque sabe, o sea, que no tenga que saber que en realidad está haciendo uso de la causal esta de justificación, ¿no? Sí. Pero no sé por qué todavía no apareces, pero bueno, está todo bien. Es como incómodo hablar con alguien sin cuadro visual. Ahora sí te ubico. Bueno, sí, lo que vos decís es correcto. Yo creo que la discusión no tiene que ir por ahí, sino que la discusión tiene que ir por dejar claro que si un sujeto actúa en estado de necesidad o en legítima defensa y desconoce alguna de las circunstancias subjetivas que en realidad se están dando, no hay problema.
porque esa conducta es congruente con una situación objetiva que el derecho reconoce y que por lo tanto se puede considerar amparada como una causa de justificación. Lo que Zaffaroni dice, lo dice en contra de aquellos que afirman que si una persona no actúa con el dolo de defenderse porque desconoce que está siendo agredido, no merece ser amparado por la causa de justificación. Y en eso tiene razón Zaffaroni, es decir, ¿de qué sirve desconocerle a una persona que se está defendiendo si en realidad está siendo agredido, está actuando luego de estar siendo agredido, y por más que él tenga la carga subjetiva de agredir y no de defenderse, esa situación objetiva como tal está receptada en el derecho positivo y por lo tanto se está dando una situación de defensa indiscutiblemente. Bien, sí, sí, entiendo. Gracias. Lo problemático es al revés. Lo problemático es al revés. Cuando la incongruencia se da porque una persona cree estar en circunstancias que no está. Es decir, cuando alguien cree estar siendo agredido o cuando alguien cree que es inminente un mal respecto de los bienes jurídicos a su respecto, y entonces actúa creyendo que se está defendiendo de una agresión o actúa creyendo que está actuando en estado de necesidad. Bueno, ahí lo que hay es un error sobre los presupuestos objetivos de las causas de justificación. Y ahí entra toda la discusión de la teoría del error, sobre si eso se tiene que tratar como equiparable a un error de prohibición o si equiparable a un error de tipo. Esa es una discusión que por ahí nos excede, pero lo que te quiero decir es que esa es una situación problemática. La otra no, porque en definitiva el sujeto está actuando subjetivamente de manera congruente con la situación objetiva. Y por lo tanto el derecho se lo tiene que reconocer. O estado de necesidad, o legítima defensa, o lo que fuese. Bien, gracias. No, gracias por tu inquietud. No sé si alguno o alguna tiene alguna pregunta, inquietud de lo que vimos hoy o de cualquier otra cuestión que me quieran aprovechar. Con respecto al artículo 35 y lo que explicó, que ya lo habíamos visto, lo había explicado antes también, Disculpame, pará, decime si con hay quién estoy hablando. María Laura me llamo, ahí prendo la cámara. Dale, Ahí por está. favor. Si hay un exceso, por ejemplo, en el daño, en un daño y no está tipificado el daño culposo, ¿qué ocurre con ese exceso? No es punible. No es punible. Queda impune. Queda impune. ¿Sí? Bueno, porque en este tipo de circunstancias es donde ustedes tienen que interrelacionar todos los principios que hemos visto. Es decir, hay un principio sagrado en el derecho penal que es el principio de legalidad. O sea, para que un comportamiento sea punible tiene que estar previsto, tipificado, y de lo contrario el Estado tiene un límite formal que es el principio de legalidad. Eso es lo que sucedería en los casos de exceso extensivo o intensivo, no importa, en el ejercicio de una causa de justificación, cuando ese exceso provoca un daño. ¿Por qué? Porque el legislador solucionó de un modo punitivo optando por la figura culposa, cuando en realidad podría haber dado otra solución. El legislador podría haber dicho, en los casos de excesos en el ejercicio de un deber, autoridad o un estado de necesidad, se impondrá al sujeto la pena prevista para el delito, pero reducida en 1/3 de su magnitud. Y listo. Entonces vos ahí no tenías que depender de si el tipo penal culposo estaba o no previsto. Establecías una fórmula punitiva que disminuya la intensidad del castigo, indistintamente de si el delito es culposo o doloso. Y te evitabas una laguna de punibilidad. Pero tal como está redactado, sucede eso. También te tengo que aclarar que dentro de las
escalas de gravedad de los delitos, el delito de daño es de los más leves. Por eso no es casualidad que la forma culposa no esté prevista como delito. Vos te pones a repasar el catálogo de delitos uno por uno y, bueno, podríamos decir que tal vez los delitos más graves estén previstos tanto en su forma culposa como dolosa. Sí. Entonces la laguna de punibilidad existe, pero no es una laguna de punibilidad que deje impune hechos graves. Claro. Bueno, gracias. No, a vos. ¿Ninguna inquietud más? Bueno, nos vemos el martes que viene. Les pido disculpas, el martes pasado se excedió el tiempo de una audiencia que tuve y no pude ingresar a la audiencia virtual, a la clase virtual, perdón. Si nadie tiene alguna pregunta o consulta, nos vemos el martes que viene. Muchas gracias. Profe. Chao, hasta luego. Doctor. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.